Hola amigos, somos Movies TV ahora con Openings Random, parte 16. Y... Ok, nítido. ¿Qué? 16 veces este segmento. Claro. Sí. Wow. El segmento favorito de 16 muchos. veces 7. ¿Qué tiempo duraste para llegar a ese cálculo tan genial? No. Dale dos cosas, se lo ganó. Bueno, sí, nosotros pasamos de 100 openings ya en el canal hace mucho. Vamos a seguir con este segmento. Recuerden seguir comentando, lo repito siempre y lo voy a seguir repitiendo, de que su opening va a llegar en un momento. Son demasiados y nos alegra muchísimo que sean tantos, comentando, dando like, sigue haciéndolo porque eso impulsa mucho el canal. Pero como son de 7 en 7, pues tienes que esperar. Si en este ya sale uno de lo tuyo, pues nada, sigue Claro, comentando otro. Claro. Comenta otro. Claro. Que hay comentarios que hay gente que ponen hasta 7 y 8 openings, loco, Sí. uno tras otro. Sí, Sí, pero o sea, ellos locura. quieren que hagan la sesión de él solo, nada más. A un canal tú. No, pero comenta uno a uno. Tendríamos que hacerlo así en algún momento, si están buenos. Bueno, Y bueno. después si le echamos la culpa a él. Mira, fue No. culpa tuya, mira el comentario, pa. No, eso es libre hate. ¿Sí? Si no hay nepotismo, porque ustedes siempre quieren meter uno. Claro. Bueno, Claro. nada, let's fucking go. Pokémon Johto. Se me lo sé. El mejor opening de la vida. Pokémon Yoto. ¡Ah, ni no saben nada! Pokémon ¡No Yoto. sabes, puta! Todos quieren siempre resaltar. Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Coño, vale, Andy no vio eso nunca en su vida. ¿Quieres ser eso? Es un nuevo mundo. Yo como le digo, la chichilla, escúchalo, un lugar mejor con una buena actitud porque hay que atraparlos Oye, para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Diablo, eso es Toto va a ir el demasiado, mejor bro. de esa maldita generación. La cabra. Tú estás loco, Eso. épico. El mejor del planeta. Ragma Crimson. Opening 1. Ragna. Ah, Ragma. Ragna. Ah, Ragma. Ey, suena duro. Hay un dragón. Ajá. Sí. Bien grande. Qué duro esa batería, güey. Ah, está en inglés. Me recordó un ching a la armadura del pana este de Berserk. La de Guts. No. La de Griffith. Ajá. Oh. Esto suena a emo, ya tú No, sabes. es un rock bacano. Como dark, suena oscuro. Está muy duro. La música está fenomenal Álvaro. y se ve interesante también. Parece un ¿Será un Isekai? ¿Quién sabe? Bárbaro. En verdad los gráficos se ven muy duros. Sí, parece como... Bueno, a mí me da esa vibes, en verdad. De que es como un Isekai. Mira, él todo oscuro y ella todo claro, brillante. ¡Ah! Mira, lo mismo, pero ahora con color. Qué chulada. Oh, Sí, está muy duro, está muy duro. batería, loco. Seraph of the End. Yo no vería eso. Seraph of the End. Qué fluido. Oye, esos sintes. Vampiros. Tenía unos Sí, colmillitos. va a ser vampiro. La pelirrosa, mira un murciélago volando. Sí, ahí. mira, otro. Alright, sir. No me copien a Lucas, gente. Vale. Oh, Ah, es lo como si ponen fuese un joven joven y adulto. Sí. Yuma. Mira, él es como igualito. Dale, Es el Yuma. mismo, pero pelinegro nomás.
Una espada, ¿viste? Posada sobre una espada. Ese es muy duro también. Vampiro espadachines. Owa you know Wasamono. De las 12 categorías. El hueso. Mira la flecha degradada, qué cool. Nisorio. ¡Amateras! Qué lindo. Mira la espada, ojalá no me suelte. para que no se Mira la espada que no me suelte. Criaturas y vampiros, Vale. qué sé yo. Bati, opening 1. Ya, los vaqueros lo están recomendando desde el año 1 de Movies. Sí. Tenemos que verlo, ¿verdad? Pero ese es de Netflix. Por ahí. Sí, yo creo que sí. Yo lo que sé es que ahí están mamadísimos como Andy. Ese no es mi legado, dice Andy. Ya me recuello. ni vaina. Mike Tyson. Son adoros. A Julio le va a gustar esto. Ya no lo veo, esos tíos. Tienen más visa que yo. O sea, en los dedos de ellos son unos visos. Tú viendo que están toditos y que es súper fuerte. Y Yo vi una segunda temporada, así, tiene plácido. El viejo ahorita se lo papea todito. Porque son así. El diablo. Mira como el muerde. Referencias. Chacho. Ey, güey. El West. Ah, pero ahí. Tenga. Claro, lo rompió. Y esa espalda. ¿Está loco? De ahí ese anime, me acuerdo de solamente un ¿Cuánta nombre. testosterona en un opening? Real. Dragon Bait. Estamos a Belch. Opening 2. May no es sirvienta. Ajá. Ey. Está cool la música. Ta-ta-ra-ta-ta. Ey. Ta-ta-ra-ta-ta. 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 ¿Y esta dragona? Ah, pues se llama Dragon Maid. Ey. ¿Y este rap, tú estás loco? La neta con mejor animación que One Punch Man. Siento que es un anime que vería Manuel. Ah, sí. Que vería Manuel. Salud. Salud, mamá. Gracias. El aire lo subo. No, pues como. Yo espero que tenga algún significado que sea de una dragona. El hueso, ¿tú son dragones? Ya. Está muy cool la música. Y el dibujo se ve bonito. Ahora, la trama es lo que. No, ojalá que sí Mira, de risa. se transforma. No como Andy que dice que anime de humor y no se ríe. La música, calmarse. Ahí hasta las chiquitas son tetonas. Oíste. Ay, qué revejía. Es revejía. Ah, qué vieja. Que tiene una Samurai tela. Ay, perdón. Johnny Cage. Infancia. Sí. La cabra esa. Como yo no estaba nacida, creo. No, eso antes de One Piece. Oda era asistente del creador de Samurai X. Buen dato, crack. Se ve viejo. Yo no sabía. Pero me acordé el otro día de cuando cumpleaños Oda, capo. Y llevo diario siguiendo One Piece. Y hay que saber yo. Ahí yo te toco. Wow. El año viendo. No, pero. Chaputa. No me interesa, vamos cuando lo cumpleaños. Ah, yo que tiene una buena línea, capo. Es su cumpleaños. La cadena, yo me lo sé ese hombre. La cadena que da. ¡Le llegaste!
el filo al revés. Para matar a la gente. El asesino. El verdadero muchacho. El hueso. Y ese padón. Incluso la espada de Missouri es inspirada de ahí porque ahí hay un tipo que tiene una espada como que es un látigo. Ajá. ¡Yeah! Sí, pero al Coño. parecer. My Hero, Vigilante. Ah, eso es un anime, un spin-off de My Hero Academia. El que está O sea, salen los personajes, pero no los protas. Es como una historia aparte, en el mismo mundo. Ok. Según los muchachos estaba duro, ellos estaban diciendo que lo vean. Ajá. Mira, ese. Es antes de lo que vimos en My Hero Academia. Ey, suena muy duro. Qué duro. ¡Qué duro! Spider-Man. Batman. Sí. El hermano de Lida. Sí. ¡Ey, qué duro! Kenichi Suzuki, el director. Ya, la música y las imágenes también. Wey. Mi favorito. Está duro. Cinema. No, esta parte vino fuerte. Sí. Cinema. O sea, bueno, está muy fuerte. Mira, está Pokémon Yoto y Samurai X, pero esos son más no sale que otra cosa para mí. Obviamente de Samurai X en un tiempo y Pokémon Yoto en ese tiempo sí rompieron y estaba como que a la par de ese tiempo o en el top. Pero ahora han pasado demasiados años, los artistas se esmeran más y más, tanto en la música como en las imágenes, y yo no puedo cerrar los ojos por la nostalgia y decir que el de Samurai X está mejor que este que vi ahora. Este que vi ahora, la música, las imágenes, como me transmitió, rompió mi favorito. No, sí, también. Ahora, lo demás también, que no me recuerdo los nombres, también hay Lo de la, duro. Mira. lo de la dragona tuvo duro, la música tuvo A mí duro. me gusta La mucho el música de la segundo. dragona está dura. El El segundo. Que sonaba como un Ah, que empezó rock, blanco y yo negro. creo. Ajá. Ese era el que sonaba como un rock. Y la de la cepada también. Me la de la gustó cepada también. muchísimo. Sí. Que O sea, realmente. Yo creo que todos destacaron, perdón que lo interrumpa, creo que todos destacaron a nivel de música e imágenes, como que tienen un buen nivel, pero hay algunos que sobrepasaron ese nivel. Tú sabes, Bueno, a este mí, el último. Yo el segundo lo digo por la música, Por la música y las imágenes. y la historia. Yo siento que Algo Qué me interesante. causa transmitió mucho- algo interesante. Sí. No como de la Interesante. dragona, que a Andy no le interesó nada, la historia. La historia no, pero la música. No, pero la música está duro, ¿sabes? Sí. No, Yo sí, no sí. vería la dragona de que así No, sola no. por mi cuenta. Realmente. Pero llamate para Ni que por tú lo paga que te lo sientas a vería. ver, ¿cuál sería? A ti el 2. Te Sí. llamaría como tú verlo. Sí, sí. No es me llamó la vigilante, atención. bro. Y a mí Vigilante. también. Vigilante, definitivamente. Vigilante, yo no me llama tanto para verlo porque ya yo vi My Hero Academia, yo sé que en el mismo mundo. No estoy diciendo que no sea dura la historia, pero como que no me despierta nada nuevo. Tú dices Pero que ya no hay el curiosidad de ver Iba a algo decir nuevo porque ya justamente tú sabes que viene de algo que no, que antes. Vigilante no me despierta como el interés de verlo. Pero justamente fue porque mi opening favorito Ajá. de esto. Pero No, a mí- el 2 y el de la vaina esa del Sí, el del Ah, alto. el del espada, Esos dos me para interesan mí, más verlo que que Vigilante. Vigilante. Por Sí. ejemplo, Baki, yo hace mucho fíjate tiempo. que estaba Baki también. Hace mucho tiempo yo quiero verlo, pero por el opening, simplemente vi gente fuerte Peleando. que Peleando. se pelean, pero la historia puede ser distinta. Puede que los personajes tengan un trasfondo, algo de superación, o Claro, no sé, ojalá que sea así. fortaleza, De cómo cosas tú así. llegas a ese nivel. Ajá. Sí, porque esos toscos dándose trompa ahí. Por solo ver el opening, como que no me nacería. verlo. no te despierta. No, 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 y no, eso, porque no Baki, me que gusta tiene eso de que de la fandom- gente dándose tiene un fandom golpes. Tiene un fandom muy grande. realmente, porque yo vi la Ahí tenemos que ver a de testosterona. Netflix, en verdad. porque tiene varias partes. Yo vi la de Netflix, los 25 y pico de capítulos, hace saco de tiempo. Y desde ese tiempo veo gente Es diciendo, bueno. Baki, duro. A mí en ese tiempo no sabría te mató. decirte, exacto. no A mí me mató, gustan las cosas pero- de deporte, pero este deporte en específico de Pelea o boxeo, vaina así, pelea, a mí quizá. no me agrada.
Es porque uno ya sabe, porque al fin y al cabo vimos gente peleándose y vimos que era como si fuese un coliseo, un ring, una vaina. A lo mejor debe de ser por eso, algún tipo de torneo y la gente se prepara para eso, para pelear. Porque también al fin y al cabo hay gente que Hay un vive de background eso, o sea, detrás. claro, Eso sí puede decir, hay un background detrás. Gente Cada que le gusta personaje pelear. de por qué hace qué X cosas. Así que, A mí- por lo que yo vi. A mí, yo voy a No, y decir. que tan famoso tiene que tener su cosa buena. Sí, tiene que tener su cosa buena. A mí, mi top 3 Un meme sería durísimo. fuera de la. No, yo veo que mucha gente se motiva, tú sabes, tiene No, una sí, sí, motivación, se mueve por Dijo. No, para eso, voy a terminar. lo que transmite. ¿no? Decía que mi top 3 fuera de la nostalgia sería Vigilante primero, el segundo opening, que es el del metal de segundo, y el de la espada de tercero. Para mí esos fueron los Yo tres banco. mejores. Banco. Para mí esos fueron los tres mejores. Banco. A mí me gustaron dos. Sí. Bueno, pudiera yo poner no sé, pero dos que yo vería y que me encantaron mucho fue el del metal, el que dijiste. rock, y el de la espada también. El de la Pero espada, a nivel sí, de opening. Porque. sí. Aparte de que tú lo Ajá, verías o exacto, no. porque, por ejemplo, a mí A Vigilante nivel me de gustó imágenes mucho más. Y música. Pero no lo vería. Pero el opening de Vigilante está más duro que el de segundo. Que sí, vería. A nivel de opening, O sea, ¿cuánto para gana? ti. Porque fue para allá, ¿no? Por eso Sí, le sí, digo. sí. No, yo creo que ese fue su favorito, porque yo lo digo. O sea, mi favorito de todos es el dos. Ahora, el el 2. dos, sí. Exacto, a Ya, nivel duro. general, tanto De de música, música, imágenes sí, y que sí. te Es verdad, despierta. Ahora ¿verdad? sí, ahora sí. Sigue comentando, seguiremos con esta sección. Muy duro, este número 16, de verdad. A mí me gustó. Sí, todo muy duro. Sí, comenzamos duro el año. Si esta es tu primera vez aquí, Siempre te suscribas, da like, comenta, comparte, si no te y nos vemos en otra. Bye bye.